Bueno, buenas noches para todos, chicos. Bienvenidos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, bienvenidos. Buenas noches nuevamente. Me alegra mucho tenerlos acá nuevamente en esta masterclass en salud. El día de hoy vamos a tratar un tema que abordaremos desde el eje fundamental, como un eje fundamental de la atención de salud, que es todo lo relacionado a la seguridad del paciente desde los diferentes escenarios eh, del área de la salud. Vamos a hablar un poco de cuáles son esos riesgos, barreras y cultura de seguridad del paciente en el ámbito del área de la salud compartida como tal. ¿Qué no me pasa? Ya. Bueno, algo importante dentro del tema que vamos a abordar hoy, si se dan cuenta, es muy relacionado a todo lo que hemos venido hablando en las masterclass anteriores. ¿Sí? Hemos venido hablando de los eventos adversos, hemos venido hablando también de la seguridad del paciente como tal. Y hoy de alguna manera es reforzar esa parte de cómo la seguridad del paciente dentro del sistema de salud es algo importantísimo. Y nos dice muy claro este mensaje, dice, un sistema seguro no evita el error humano, evita que el error llegue al paciente. Entonces, de alguna manera, dentro de los objetivos que vamos a tener el día de hoy en esta sesión, o lo que vamos a poder aprender al finalizar esta sesión, es primero identificar los riesgos en distintos escenarios de la atención en salud. Segundo, reconocer las barreras de seguridad, cuáles son esas barreras que nosotros podemos tener a nuestro alcance como una barrera de seguridad para ayudar, valga la redundancia, en la seguridad del paciente. Vamos también a comprender el concepto de la cultura de seguridad del paciente, que de pronto lo hemos visto en ciertas actividades que de pronto hemos visto en nuestro ámbito laboral o en alguna actividad del área asistencial cuando hemos sido pacientes, pero no lo reconocemos como tal. Y también aplicaremos básicos o tendremos la destreza de aplicar principios básicos para prevenir eventos adversos dentro de la atención en salud. Entonces, vamos a hablar un poco relacionado o acerca de todo lo que es la seguridad del paciente como tal. Y ustedes me van a ayudar, porque yo sé que ustedes tienen muchos ejemplos para dar respecto a eso. Entonces, bueno, ¿qué es la seguridad del paciente? Entonces, se dice que la cultura de seguridad del paciente o de seguridad del paciente como tal es la prevención del daño innecesario asociado a la atención en salud mediante la construcción de sistemas resilientes y seguros. Ojo, algo muy importante. A veces creemos que la seguridad del paciente o la cultura de seguridad del paciente rige o es solamente responsabilidad de la persona que da el cuidado, es decir, en este caso, el área de la salud, ¿sí? Llámese enfermeros, médicos, etcétera. Pero resulta que la seguridad del paciente es algo, es una cultura que viene desde la parte organizacional, desde la parte alta de las instituciones hospitalarias. Desde allí inicia la seguridad del paciente. Entonces es importante conocer que dentro de esta parte de la seguridad del paciente como tal, de esa prevención del daño innecesario, es importante reconocer qué es un evento adverso, que lo hemos venido hablando anteriormente, y me gustaría que alguno de ustedes me recordara qué es un evento adverso. A ver, ¿quién me recuerda? ¿Sigue Esmeralda? Sí, muy ¿Me buenas noches, escuchas? profe. Pues creo que cuando, digamos, uno tiene que hacer algún procedimiento que no tenga, Se te cortó. ¿Te silenciaron? Está silenciada. Esmeralda. Bueno, sigamos entonces. Ay, dime, Esmeralda, ¿vas a hablar? Es que vi que levantaste la mano. Y creo que tienes fallas con el audio porque ¿me se te escucha? escucha. ¿Me escucha? Ahora sí. Profe, ¿me escucha? Sí, señora.
¿Sí me escucha ahora sí? Sí, señora. Pues creo yo que puede ser que, digamos, que uno tenga un paciente, digamos, para hacerle un procedimiento de sonda vesical y que, digamos, usted no tenga los suplementos que son guantes, tapabocas. De silencio. Dime, David. Buenas noches para todos. Hola, Eh, buenas noches. yo tengo entendido, o lo que entiendo como evento adverso es una situación o eventualidad que el momento que ocurre genera una afectación, sea física o a veces por un mal procedimiento, que afecta la integridad del paciente, que puede ser voluntario o involuntario, pero que afecta su bienestar. Exacto. Muy bien, David. Muchas gracias. Entonces, exactamente cuando hablamos de la seguridad del paciente, inmediatamente tenemos que nombrar los eventos adversos. Como lo dijo David, el evento adverso puede ser un incidente o puede ser algún tipo de daño que se causa de forma involuntaria al paciente, pero que, como su nombre lo dice, está produciendo algún tipo de alteración en ese paciente. Y aunque yo no lo quise hacer de forma a propósito, pues igual se le causa un daño o algún tipo de alteración. Entonces es importante tener presente que cuando hablamos de seguridad del paciente, inmediatamente tenemos que pensar en los eventos adversos y en cómo prevenir o identificar y mitigar esos eventos adversos. ¿Listo? También es importante reconocer todo lo relacionado con los factores humanos, análisis de los comportamientos y de todo lo que el entorno del talento humano que labora dentro de las instituciones de salud pueden influir en la seguridad del paciente. David sigue con la mano levantada. ¿Quieres aportar algo más, David? No, qué pena, ya no. Sí. Bueno, igualmente, todo lo relacionado a los sistemas seguros, lo hemos nombrado, lo hemos hablado en las masterclass anteriores, cuando hablamos de que desde la parte organizacional es importante el diseño de protocolos y el diseño de alineamientos que otorguen o que minimicen la probabilidad de error humano en el personal, en el talento humano en salud. ¿Sí? Entonces, como desde arriba, desde la parte organizacional, todos estos errores que pueden llegar a suceder se puedan llegar a minimizar. ¿Listo? E igualmente, la mitigación, que son todo ese tipo de acciones proactivas que buscan reducir riesgos antes de que ocurra el daño. Entonces, toda esta parte de la seguridad o la cultura de seguridad del paciente lo que busca específicamente no es que se presente el evento, es tratar de detectar a tiempo y prevenirlo antes de que este evento se pueda llegar a presentar. Es decir, lograr de alguna manera o buscar de alguna manera la protección siempre, y como su nombre lo dice, de una atención segura para el paciente. ¿Listo? Pues algo importante dentro de esta parte, y es un mensajito que nos trae, y es que la mayoría de los errores, cuando se presentan, no suelen ser individuales. No se causa un error solamente con una sola persona. Generalmente son fallas del sistema. Son errores que se han venido acumulando y que finalmente tienen un detonante y se presenta como tal. Entonces, me gustaría, antes de hablar de los escenarios, que alguno de ustedes me diera un ejemplo de de qué encuentran ustedes como un error donde ustedes detecten fallas en el sistema, un error que se pueda llegar a presentar que altere la seguridad del paciente, donde ustedes evidencien fallas en el sistema. Dime, Catalina. Primero que todo, muy buenas noches. Espero que estén muy bien, profe. Muchas gracias, claro que sí. Profe, pues un evento adverso también puede ser de pronto dar o sea, ¿cómo le digo? Administrar un medicamento a un paciente, porque pues muchas veces desde enfermería me ha tocado ver casos de que se equivocan y en el pizarrón donde está el paciente, donde el tablerito, colocan un nombre y resulta que ese nombre es del otro paciente. Entonces vienen y le dan una mala administración de ese medicamento a ese paciente, entonces puede proveer que de pronto le pueda dar un infarto,
Entonces, ahí tendríamos un efecto adverso. Exacto. Gracias. ¿Alguien más quiere dar algún otro ejemplo donde ustedes evidencien que estos errores no son individuales, sino son fallas del sistema? Dime, David. Bueno, pues en el contexto colombiano, uno observa mucho en hospitales, clínicas, IPS, CPS, que normalmente cuando se hace camillaje, normalmente para, por ejemplo, personal de ambulancia, hace falta mucha capacitación y puede generar una caída. ¿De qué manera? En el momento que se traslada el paciente de una camilla a una cama, es muy posible que pueda caer por falta o de capacitación o que no están en las mejores condiciones. Normalmente pasa en las instituciones públicas. Mire que esto que dice David es muy cierto, ¿no? Y eso es un ejemplo clarísimo de las fallas del sistema. A veces puede ser que no es que las personas no sepan realizar algún tipo de procedimiento, pero si, por ejemplo, no tienen los recursos adecuados para hacer el transporte del paciente, no tienen el material en buen estado para hacer dicha actividad o dicho procedimiento, eso es un ejemplo clarísimo de las fallas del sistema. Dime, Wilmer. Jefe, buenas noches. Buenas Puede ser noches. una falla, la no calibración de equipos, una camilla en mal estado, una silla de ruedas en mal estado, las instalaciones. Exacto. Esos son fallos en el sistema. Que como yo les estaba diciendo, no es un error individual. O sea, no depende solamente de la persona que está realizando el cuidado en esos momentos. Eso es algo organizacional. Vi que ahí había otra persona con la mano levantada, pero no la logro ver. O ya la bajó. No lo veo. Bueno, ahí todavía ven las diapositivas, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces estos ejemplos que ustedes acaban de dar específicamente es, valga la redundancia, el claro ejemplo donde nos damos a conocer, donde notamos que la mayoría de los errores suelen no ser individuales, sino suelen ser fallas en el sistema, ¿sí? Entonces, hay varios escenarios de riesgos en la atención en salud, varios escenarios donde son conocidos escenarios de riesgo. ¿Por qué? Porque es en estos lugares, en estos escenarios, donde se pueden presentar eventos adversos que alteren la seguridad del paciente. Entonces, en el primer escenario encontramos hospitalización. Entonces, la hospitalización, el servicio de hospitalización es un lugar donde hay cuidados continuos y procedimientos invasivos de forma constante. Es por ello que se hace un lugar crítico, de riesgo crítico, para que en cualquier momento se pueda llegar a cometer un evento adverso que altere la seguridad del paciente. Ustedes ya han nombrado varios ejemplos de ellos, ¿cierto? Pero quisiera escuchar a una sola persona que me diera un ejemplo clarísimo, diferente a los que hayamos nombrado, donde ustedes vean que en el área de hospitalización se altera la seguridad del paciente específicamente por la atención en salud. ¿Quién quisiera participar? Profe, me repite la pregunta, qué pena, es que me encuentro en el domicilio, está un poquito ocupada. Tranquila. Bueno, un ejemplo donde ustedes vean que en el servicio de hospitalización se altera la seguridad del paciente. En un ejemplo diferente a los que hemos nombrado, ya no me pueden decir la administración de medicamentos, tiene que ser otro. Dime, Jaime. Cuando hay cambio de turno y las auxiliares y eso no están poniendo totalmente atención, sino están despejadas por muchos problemas, sucede mucho que no ponen atención cómo está el paciente. Entonces ya después llegan y comienzan como a revolotear, me parece a mí. Sí, pero ahí donde estaría el error, Jaime, dime. En la falta de concentración del personal. Sí, puede ser. Pero, por ejemplo, un ejemplo
que altere la seguridad del paciente en un servicio de hospitalización, si lo vemos por el lado del ejemplo que nos pone Jaime, y ya le doy la palabra a Catalina, podría ser que el recibo de turno, se hace un recibo y entrega de turno, y se supone que en un recibo y entrega de turno se dice claramente qué es lo que tiene el paciente y qué es lo que tiene pendiente por hacer ese paciente. Y en alguna de esas entregas de turno omiten cierta información importante acerca del estado de salud del paciente, lo que tiene pendiente por realizarse. Y resulta que pasa el día completo y nunca le hicieron ese examen o nunca le desarrollaron la actividad que tenía que hacer el paciente para su diagnóstico. Eso puede ser algo que altere tremendamente la seguridad del paciente en un servicio de hospitalización, relacionado con la falta de atención de la persona o del personal que está realizando esa entrega y recibo de turno. ¿Sí? Dime, Catalina primero y después David. Dime, Catalina. También sería no utilizar las barreras de seguridad, o sea, cuando no manejamos, digamos, vamos a entregar un turno y el paciente tiene las barandas abajo, también pues la verdad puede ser algo peligroso, o muchas veces equivocarse de una historia clínica que no sea la del paciente. Exacto. Gravísimo. Dime que lo que dice Catalina, la historia clínica es gravísimo. Recordemos Pues, que profe, otra puede ser que, digamos, un niño, pues a mí me pasó un caso que había un niño así que llegó convulsionando y pues como estaba en entrega de turno, no, que tenía que esperar que el doctor o la doctora saliera porque es que estaban entregando turnos y entonces que el paciente tenía que esperar. Exacto. Sí. Pero mire que el ejemplo que nos hizo Catalina es grave. Un error en una historia clínica que es un documento legal. Imagínense en eso. Gravísimo. David, dime. No te escucho. Un error grande que se comete de pronto en el área de hospitalización es la no identificación adecuada del paciente. Me refiero, ejemplo, los pacientes cuando tienen algún diagnóstico respiratorio no está correctamente identificado y muchas veces pacientes que no tienen respiratorios. Es un evento que es muy común en los pacientes. No se te escucha bien, David. Creo que se te corta por partes, entonces no te alcanzamos a escuchar bien lo que quisiste decir. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Ahora sí, te escuchamos súper bien. Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, un error grande que se comete de pronto en el área de hospitalización es la no identificación adecuada de los pacientes. Sí, cuando algunos pacientes en determinado momento su diagnóstico es un diagnóstico respiratorio y no se realiza la correcta identificación de ese diagnóstico, puede llegar a mezclarse en un área que no está, digamos que, acondicionada para atender a ese paciente y puede llegar a contaminar otros pacientes del área de hospitalización. Es un error que hemos vivido constantemente en el área de ambulancias, sobre todo cuando vamos a hacer entrega de pacientes. Exacto, sí, es verdad. Tienes toda la razón. Y uno lo ve mucho, ¿no? Que a veces la persona, la líder del servicio o la persona que recibe a este paciente en el servicio de hospitalización, no lo ubica en el área adecuada para tener el aislamiento pertinente de ese paciente y lo que hace es mezclarlo con otro paciente de otra patología que terminan todos infectados pues, con la alteración respiratoria y ninguno se recupera. Entonces, eso sí es un evento adverso que se presenta muchísimo. Tienes toda la razón en el área de hospitalización. Vamos a seguir las urgencias y me dan ejemplo María, que está con la mano levantada, me va a dar el ejemplo. ¿Listo? Otro escenario de riesgo crítico dentro de las instituciones hospitalarias que puedan llegar a alterar la seguridad del paciente son los servicios de urgencias. ¿Por qué? Se dice que los servicios de urgencias encontramos que hay alta presión asistencial y en estos servicios generalmente uno tiene que tomar decisiones rápidas acerca de la atención en salud. Entonces, María, dime un ejemplo de un acontecimiento o un evento específico en el área del servicio de urgencias donde tú evidencias que alteran la seguridad del paciente. Buenas noches. Tanto en el servicio de urgencias, obviamente, hay mucho personal, mucho estrés, porque están los familiares. En hospitalización, pues, es menos estrés.
pero en urgencias se maneja muchísimo estrés tanto para el personal de salud como para los familiares y el paciente. Pero el evento más adverso que siempre se va a ver son las barandas abajo de las camillas. Ese es el principal evento adverso, porque tanto el paciente a veces no hace caso y siempre deja las barandas abajo, como el familiar tampoco colabora con el paciente para tener las barandas arriba. En otra parte donde yo he trabajado como auxiliar, siempre nos han dicho que entrega y finalizar turno, nosotros como auxiliares y jefes de enfermería nos debemos de presentar a todos los pacientes. Se hace en servicio de hospitalización y de urgencias. ¿Por qué? Porque si hay un evento adverso y si el paciente está en paro, en código azul, el familiar va a tener el tiempo, aunque sea de ir y buscar al auxiliar que se presentó, que estaba a cargo del paciente. Más rápido va a ser para ir a atender al paciente. Sí, muy bien, gracias María. Catalina, ¿quieres aportar algo más? Pues, profe, también va de la mano también una buena comunicación asertiva. Yo siempre estoy de la mano con eso, porque si nosotros en grupo, por ejemplo, en un hospital, no nos damos la mano, no nos colaboramos, van a haber muchos errores. Y mantener al tanto al compañero, vamos a hacer esto, mire, esto y lo otro, no ser egoístas, o sea, pensar siempre en el otro compañero, porque entre más aprendamos, más buenos es, más conocimientos tenemos. Gracias. Exacto, sí señora. Miren que un ejemplo muy claro, y acá lo dice, ¿no? El hecho de que haya, perdón, el hecho de que haya mucha presión asistencial en un servicio como estos, que es un servicio de urgencias donde hay afluencia de pacientes, entran y salen continuamente, donde entran pacientes en estado crítico que necesitan ser atendidos de forma inmediata, ¿sí? Para estabilizarlos, porque vienen con un código, etcétera, con quemaduras y demás. Pues generalmente uno de los errores o uno de los acontecimientos que pueden alterar la seguridad del paciente y se puede llegar a ver son las malas decisiones tomadas en el momento de efervescencia, dice uno, en el momento de adrenalina, ¿sí? Cuando están en Profe, qué pena. Dime, Esmeralda. Profe, es que me tengo que retirar un momentico de la clase, es que estoy en el domicilio y estoy con la paciente. Listo, no te preocupes, Esmeralda. Entonces, Gracias, profe. dentro de esta parte hablamos específicamente de las malas decisiones, o esas decisiones de pronto aceleradas que se toman en un servicio de urgencias, donde pueden llegar a causar algún daño. De pronto no un daño irreversible, pero pueden llegar a causar una alteración que no se debía presentar en el estado de salud del paciente por una decisión apresurada que se toma en ese momento. Ese es un evento que altera la seguridad del paciente en un servicio de urgencias. Dime, María. No, qué pena, la dejé levantada. Listo, vale. Bueno, entonces, el siguiente escenario de riesgo crítico, y Jaime va a dar el ejemplo, es la atención primaria. En la atención primaria también podemos encontrar situaciones que alteren o que pongan en riesgo la seguridad del paciente. Y se dice que la atención primaria, pues generalmente vemos que hay mucho seguimiento y manejo de patologías crónicas complejas en los pacientes. Entonces, Jaime, dame un ejemplo específico donde tú detectes que se altera la seguridad del paciente en la atención primaria. Llámese atención primaria toda la parte de consulta externa, de programas de PIP, de promoción y prevención. En consultas primaria, un mal triage, puede ser. En atención primaria, no, porque atención primaria no es... Sí, qué pena. Sería urgencias. Es más como el manejo ambulatorio. Haz de cuenta los programas de promoción y prevención, toda la parte de las rutas de atención en salud, toda la parte de programas de hipertensión, programas de obesidad, ¿sí? De primera infancia, toda esa parte. A ver, dime, Catalina.
Por ejemplo, perdón, como una persona cuando va a una consulta externa que va al monitoreo, por ejemplo, digamos, de la presión arterial, lo que es una mamá gestante o personas que sufren de azúcar, todo eso pues lo entiendo yo como por ese lado. Exacto, sí señora. Entonces ahora denme un ejemplo que altere la seguridad del paciente dentro de la atención primaria en salud. ¿Cuál podría ser? Dime, David. El no lavado de manos en intercambio de paciente a paciente por parte del profesional que está realizando la atención digamos, del personal que va llegando. Sí. Claro que mira que ese lavado de manos se puede presentar en cualquiera de los servicios críticos que estamos nombrando, ¿no? En todos. El lavado de manos puede ser un riesgo en toda la atención. Dime, Wilmer. Jefe, en ocasiones se han presentado casos que toman signos y están alterados y no les direccionan a un lugar de urgencias. Ejemplo, una hipertensión no controlada. No los envían para el control de urgencias. Exacto. ¿Sí? Muy bien, gracias, Wilmer. Miren que otro ejemplo dentro de la atención primaria que pueda llegar a alterar la seguridad del paciente es el no detectar a tiempo ciertos factores de riesgo que esa persona que nosotros tenemos en una consulta, por ejemplo, o que nosotros, ejemplo, somos los enfermeros que tomamos los signos, como lo dijo Wilmer, en consulta externa. Llegó el paciente para una atención de la ruta del adulto, ¿sí? Y le tomamos la atención, le tomamos los signos y la tensión la tiene elevada y nosotros ni siquiera le decimos. Y el paciente se va consciente o pensando de que la tensión la tenía dentro de las cifras normales. Y resulta que el paciente termina a los 2 días en un servicio de urgencias o después con hipertensión crónica y él dijo, pero si siempre me la tomaban y nunca me dijeron que me daría alta. ¿Sí? Entonces, miren lo importante que es dentro de la atención primaria, que es el ejemplo que estamos dando, identificar esos riesgos para evitar alterar la seguridad del paciente específicamente. ¿Listo? Otro escenario de riesgo crítico son los traslados. Y varios de ustedes son expertos en esta parte, que de alguna manera se dice que son momentos críticos de transición de información del paciente, porque de alguna forma tienes que compartir información de ese paciente con varias personas de un lugar a otro. Entonces, ¿quién me da un ejemplo de la alteración de la seguridad del paciente en un traslado de paciente? Dime, Catalina. David. Veo que tienes levantada la mano, David. En el traslado de pacientes, de pronto no contar con los equipos biomédicos necesarios para realizar la correcta atención. Exacto, sí, clarísimo. Y ustedes también lo han dicho, la mala comunicación entre las personas que realizan el traslado, ¿sí? El no efectuar el traslado de forma segura de un lugar a otro, el no llevarlo en un vehículo que esté en las condiciones adecuadas para trasladar a ese paciente de un lugar a otro. Esos son, de alguna manera, escenarios o eventos que ponen en alteración la seguridad del paciente. Y por último, encontramos otro escenario de riesgo crítico que puedan llegar a alterar la seguridad del paciente y es la atención domiciliaria, que varios de ustedes también laboran en ellos. Y es esos entornos que de pronto no están controlados de forma organizacional, porque pues es una atención domiciliaria, y encontramos toda la parte de entornos no controlados y educación del cuidador y familiar. Entonces yo les pregunto, díganme en un ejemplo dentro de esta atención domiciliaria donde se altere de una u otra manera la seguridad del paciente. ¿Quién me dice? Profe, Dime. qué pena. No, o sea, no llevar todo el equipo de bioseguridad, porque en sí cuando vamos a ver a un paciente o algo no sabemos en qué condiciones esté, ni qué envoltura de fluidos puede exponerse uno en ese momento. Sí, puede ser.
¿Qué otro error o riesgo encontramos que puedan llegar a afectar la seguridad del paciente en la atención domiciliaria? Otro ejemplo. Yo creo que al cuidador le coge el sueño. Mire que puede sonar hasta chistoso, ¿no, Jaime? Pero mire que eso puede suceder. Puede suceder. Es un entorno que no está tan controlado, porque de alguna manera es usted con su paciente allá en la casa y quién va a estar pendiente que si pasa, qué hace, qué no le hace, o si le administra los medicamentos a la hora que es, o si usted realmente hace el procedimiento como se debe ser, ¿cierto? Entonces, uno de esos, un riesgo puede ser eso. Claro que sí. Dime, Wilmer. No te escuchaba. Nada, no tienes audio. Creo que no tienes audio porque no se escucha. Bueno, vamos a seguir entonces porque no los escucho bien. No escuché a la persona que quería hablar. Bueno, entonces es importante que nosotros reconozcamos estos 5 escenarios como riesgo crítico. Es decir, de parte de nosotros, de parte del clima organizacional, de parte de cumplir los estándares de calidad dentro de las instituciones, de eso depende que se mantenga la seguridad del paciente en cada uno de estos 5 escenarios críticos en los cuales nosotros nos desenvolvemos y vemos a pacientes como tal. Entonces, es importante, esto ya lo hablamos, es importante saber que así como hay unos lugares críticos, unos acontecimientos que se denominan críticos, también vamos a encontrar unas barreras que son conocidas como barreras de seguridad, también conocidas como capas de protección dentro de estos diferentes escenarios que se puedan presentar algún tipo de evento. Entonces, la primera barrera, conocida como una barrera de seguridad, que se ha visto o se ha comprobado que es sumamente efectiva, son las checklists. Entonces, ¿y qué son las checklists? Simplemente las checklists, como su nombre lo dice, es la verificación sistemática de pasos a pasos de un procedimiento que se está realizando, ¿sí? Entonces, hay muchas instituciones que optan por usar la checklist de forma muy segura para que la persona que esté desarrollando el procedimiento sepa claramente y no olvide nada de lo que debe hacer a la hora de realizar el procedimiento, porque simplemente se guía por una checklist y se da cuenta que cada cosa que debía hacer, usted lo chulea o le dio el aval o el ok en esa checklist que desarrolla. Pues la checklist es conocida como una barrera de seguridad, es una metodología que se creó precisamente para buscar la protección de ese paciente. También encontramos los protocolos, ¿sí? O lineamientos. Dentro de cada una de las instituciones, que lo hemos hablado en las anteriores masterclass, los protocolos buscan estandarizar la atención de esos pacientes y que todos hablen el mismo idioma. Si las personas que se encuentran laborando dentro de las instituciones conocieran detalladamente los protocolos, leyeran el protocolo, créanme que no habría accidentes relacionados con la mala realización de un procedimiento. O bueno, si hubiesen, disminuirían muchísimo los accidentes de este tipo, porque de alguna manera los protocolos precisamente están elaborados para eso, para que todos hablen el mismo idioma y se estandarice un procedimiento común. ¿Listo? La otra barrera de seguridad que encontramos es la doble verificación. Y cuando hablamos de doble verificación es el control cruzado por los dos profesionales que están en el proceso de evidenciar que realmente sí está bien hecho dicho procedimiento o que sí está en adecuadas condiciones o en las condiciones óptimas la persona o el paciente. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ese recibo y entrega de turno, precisamente se llama recibo y entrega. ¿Y por qué se llama recibo y entrega? Porque así como yo entrego al paciente y le digo a mi compañero que está llegando a turno cómo lo dejo con ciertas especificaciones, el que lo recibe debe verificar detalladamente a ese paciente y evidenciar que lo que yo le estoy entregando sí es realmente como lo estoy diciendo.
Entonces, por eso, esa doble verificación es una buena metodología, por decirlo de alguna forma, para tener la certeza de que el procedimiento o el paciente se encuentra en óptimas condiciones. ¿Listo? Y por último, pero no menos importante, y ustedes lo saben clarísimo, es el trabajo en equipo, ¿sí? La comunicación asertiva entre el trabajo en equipo, la sinergia comunicativa, y mis compañeros Catalina lo han nombrado muchas veces, esa comunicación efectiva y clara entre el equipo de trabajo. En enfermería hay muchos procedimientos que podemos desarrollar solos, sí, es verdad, pero no siempre vamos a poder hacer las cosas solos. Siempre, la mayoría de veces, en muchos procedimientos, necesitamos de trabajar en equipo, de tener una comunicación asertiva con las personas que están dentro del servicio, para que todos sepamos de qué es lo que tiene ese paciente, qué es lo que le hace falta. Porque aunque encontremos que en algunos hospitales, en algunas instituciones, dividen a los enfermeros por áreas y cada uno se carga de cierta cantidad de pacientes, pues es muy común y es efectivísimo que todos sepan de todo, que todos hablen el mismo idioma. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Algo importante dentro de esta parte, como frase central, es que las barreras, de alguna manera, no van a eliminar el daño, pero sí reducen en gran proporción el error de una persona, ¿sí? Estas barreras no quiere decir que entonces nunca se vayan a presentar en un evento. Se pueden presentar, pero de alguna forma esto ayuda a disminuir un poco que ese error se cometa más seguido, que se presenten más errores durante la atención de salud. ¿Listo? Bueno, hay varias cosas importantes en esta parte respecto a los factores humanos que puedan llegar a alterar la atención en salud y por ende la seguridad del paciente. Ustedes lo han dicho, la comunicación afectiva, transmisión clara, oportuna de órdenes y estados críticos del paciente, decir claramente qué es lo que quiere el paciente. A veces puede suceder que entre el talento humano en salud se tienda un poco a maquillar los diagnósticos o lo que queremos decir respecto al estado de salud del paciente y quizás no se entienda claramente esto. Pero es muy importante por eso la comunicación asertiva entre el equipo de trabajo, para que no haya esa discrepancia o ese error de la comunicación. Esta otra parte que no lo hemos nombrado, pero también es muy importante, la gestión de la fatiga, el cansancio acumulado del talento humano en salud, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, y me levantan la mano, ¿quién me da un ejemplo donde ustedes evidencien claramente cómo la gestión de la fatiga o el cansancio acumulado en el talento humano en salud puede producir una alteración en la seguridad del paciente? ¿Quién me quiere dar un ejemplo? Dile, Catalina. Pues como ya sabemos todos, en una sala de urgencias, hospitalización, pues se ve mucho paciente, mucho familiar y todo, y muchas veces nos puede más el estrés y llegamos a muchas veces como hablarle mal al paciente, bujándole, o muchas veces no le paramos bola, los descuidamos. Exacto, puede ser. O por ejemplo, hay muchas personas que, bueno, toca, lastimosamente por la economía toca, ¿no? Trabajar en varios lugares. Entonces, por ejemplo, son personas que hacen 24, 48 horas y hasta más horas de turnos en un lado o en el otro, salen del uno, vayan y reciben el otro, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de personas o este tipo de talento humano en salud, pues toca obviamente por la necesidad, por decirlo de alguna manera, pero el hecho de esto produce que haya mucho riesgo de cometer errores. Pues no es secreto que cuando tenemos tanto tiempo sin un descanso adecuado, nuestro cerebro tiene cansancio, nuestras facultades cognitivas y demás disminuyen un poco y eso puede producir que en cualquier momento, aunque yo crea que lo estoy haciendo bien, estoy cometiendo un error y no me estoy dando cuenta. Dime, David. David, no te escucho.
¿Me escuchas ahí? Sí, señor, ahora sí. Bueno, un error grande que normalmente pues, hemos conocido es cuando tenemos de pronto un turno nocturno, ejemplo, un 6 a 6, y no llegamos a descansar en casa, sino que seguimos de largo nuestra actividad diaria, Hasta ahí. seguimos haciendo nuestra vida social y llegamos nuevamente a recibir turno a las 6 de la tarde. Entonces, ejemplo, un conductor que haga eso, pues es un riesgo bastante grande a la seguridad del paciente. Gravísimo. Imagínense, si no dormían todo el día, ¿qué se puede esperar de un microsueño? Que eso pasa, ¿no? Eso, lamentablemente, esos son los ejemplos catastróficos que se presentan en la vida real constantemente. Quizás no lo hemos evidenciado tanto en la parte de la atención de salud, sin embargo, se ha presentado, pero eso es lo que vemos. Personas que salen de su turno nocturno, continúan su día común y corriente, no descansan adecuadamente, llega la hora de la noche, reciben un turno donde probablemente las facultades del cansancio acumulado, si es un conductor, como lo dijo David, termina en un microsueño, la persona ni siquiera se da cuenta que presenta un microsueño y ahí comete el error, ¿sí? Entonces, esta parte del factor humano relacionado con la gestión de la fatiga es muy importante, muy, muy, muy importante. Y miren que ahí va también de la mano con, y bueno, y con lo anterior, ¿no? Con ese trabajo en equipo y ese, ¿cómo decirlo? Como ese adecuado trabajo en equipo, es decir, que haya un buen ambiente laboral dentro del lugar donde se trabaja y se está atendiendo al paciente. Eso también es muy importante. Otro factor humano que pueda llegar a causar algún tipo de alteración en la seguridad del paciente es controlar las distracciones, ¿sí? Mitigar ruidos e interrupciones en los procesos de alta concentración. Yo les digo, este aparatico es el principal que nos causa algún tipo de alteración, ¿sí? Miren que, bueno, Harold también está diciendo que el compañerismo tiene toda la razón, pero yo les digo, ¿cuántos errores se han presentado por el uso de estos aparaticos en el momento que estamos en un proceso asistencial? ¿Sí? Y ustedes me dirán si es mentiras. Por ejemplo, estamos pasando una sonda vesical o estamos haciendo un procedimiento invasivo al paciente. Yo tengo el celular en vibrador, ¿sí? Entonces no pasa nada. Pero usted está haciendo el procedimiento y usted siente que vibra ese celular y usted se desconcentra completamente. De una vez usted dice, ¿quién me estará llamando? ¿Quién no sé qué? Y se puede cometer un error, ¿sí? Eso es una distracción, claramente. O, por ejemplo, usted está administrando un medicamento y la llamaron, y usted con el celular acá, mientras pone el medicamento, usted por estar hablando ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo, ¿sí? Eso sucede, es un error, se puede presentar, se presenta muchas veces. Dime, Catalina. O pues exagerando un poquito, también, por ejemplo, uno pasando una sonda y llegar de que lo estén llamando a uno y uno coger el teléfono al mismo tiempo de estar colocando la sonda, pues va a arriesgar el paciente por dos lados. Uno, porque no le está poniendo el mayor cuidado al paciente y segundo, por las infecciones que puede traer también ahí. Exacto, además que imagínese cómo se le ocurre utilizando, si tiene que utilizar las dos manos, sosteniendo el celular buscando que se le caiga ahí encima del procedimiento del paciente y demás, dónde está la técnica aséptica y demás que tiene que usar. Entonces miren que el controlar las distracciones es muy importante, muy, muy importante en el hacer del talento humano en salud con los pacientes. Por último, encontramos dentro de estos factores humanos el liderazgo y la colaboración. Y ahí va la parte que decía alguno de los compañeros que ahorita me escribió por ahí en el chat, el compañerismo, ¿sí? El rol activo de cada miembro del equipo, de la vigilancia y la seguridad del paciente, el que todos hablen el mismo idioma, el que todos identifiquen claramente dónde están los riesgos y vayan todos como en el mismo camino del pro de cuidar a ese paciente, ¿sí? No que cada uno vaya por su lado, porque si es así, de alguna manera no se va a ver la colaboración, no se va a ver ese trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces, es muy importante
que toda esta parte de la cultura de seguridad del paciente que hemos venido hablando constantemente y es somos muy repetitivos en decirlo, porque lastimosamente cuando hablamos de la atención de salud, hablamos también de muchos errores que se pueden llegar a prevenir y parte de los errores que se pueden llegar a prevenir es precisamente porque nosotros como talento humano no identificamos a tiempo esos riesgos en los pacientes, ¿sí? Entonces, dentro de esta cultura de seguridad del paciente se dice que ella busca primero una cultura justa, que busca el enfoque de aprendizaje sistémico en lugar de un castigo individual. Es decir, que si se comete un error, no es para señalar a esa persona que comete el error, sino aprender del mismo y buscar mejorar, ¿cierto? Eso va de la mano con la cultura justa y aprender del error. Buscar el por qué se presentó ese evento y evitar que se vuelvan a repetir lo mismo. Y tercero, el reporte seguro, y lo hemos dicho desde el primer día que hicimos la masterclass. El reporte seguro es muy importante, porque que se detecte a tiempo que se está cometiendo un error o que hay una falla, eso va a producir que evitemos que esa falla se siga presentando de forma continua, ¿sí? Y obviamente la seguridad como una prioridad estratégica en todos los niveles, el liderazgo, tomar la vocería, que la persona que sea la que cometa el error o sea alguna otra persona que lo detecte porque lo ve, tome la vocería de identificarlo y de corregirlo. Entonces, toda esta cultura de seguridad del paciente lo que busca específicamente es una mejora continua en esa atención del paciente, ¿sí? En buscar que cada procedimiento que se realiza al paciente, que cada cosa que el talento humano tenga frente al paciente se haga de forma segura. Por eso se dice que cuando hablamos del rol del talento humano en cuanto a la seguridad del paciente, es importante decir que cada profesional es una barrera de seguridad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que cada profesional es una barrera de seguridad? ¿Por qué somos considerados una barrera de seguridad? ¿Qué me dice? Yo veo que Catalina tiene la mano levantada, pero creo que es porque la dejo así. Profe, sí, la dejé así, pero de todas maneras, pues, voy a opinar. No, Las barreras, pues, son como para prevenir efectos adversos, o sea, de pronto accidentes, todo eso. Exacto. Pero yo pregunto, ¿por qué nosotros como profesionales somos la barrera de seguridad? Somos parte de esa barrera de seguridad. ¿Por qué será? Dime, David. Porque somos las principales personas del servicio que debemos conocer los protocolos que tiene la institución y ponerle la parte lógica a realizar la actividad que estamos desarrollando. Entonces es el compromiso que nosotros tenemos como seres humanos y no como máquinas para actuar frente a una situación y evitar los eventos adversos que puedan llegar a afectar al paciente. Exacto. Muy bien, David. Muchas gracias. Y aquí lo vemos, en esta diapositiva que les estoy mostrando, ¿sí? El compromiso que nosotros como talento humano tenemos respecto a la atención en salud, el tratar a ese paciente y a ese familiar como un aliado dentro de la atención en salud. Hombre, que si por ejemplo tú necesitas movilizar a un paciente, y ese paciente es un paciente que es el doble de grande de lo que tú eres, pues usted no se ve, se extenúe ahí tratando de moverlo o tratando de que de pronto suceda un accidente, sino que si hay un familiar, busque ayuda. Pida ayuda de ese familiar, que le colabore y entre los dos lo hacen. No que el familiar lo haga, porque tampoco debe ser así, sino que entre los dos puedan llegar a hacer ese proceso, ese procedimiento, y de esa manera va a haber un cuidado seguro, ¿sí? Entre los dos, entre las dos partes. De esa manera va a haber mayor seguridad en que no se va a tener un riesgo, por ejemplo, de caída en ese caso. Y lo hemos dicho, el diálogo efectivo y coordinado entre todas las áreas asistenciales, y no solamente las asistenciales, las administrativas también, ¿sí? Que toda la parte organizacional de la institución hablen el mismo idioma, sepan identificar y aclarar
básicamente todo lo relacionado a una atención segura del paciente. Entonces es importante tener estos mensajes claves para la práctica asistencial, y es: prevenir es anticipar. No esperes a que el error ocurra, actúa sobre los riesgos latentes. ¿A qué creen que se relaciona eso? Prevenir es anticipar. No esperar a que el error ocurra, actuar antes de, ¿cierto? ¿A qué se referirá esa partecita? ¿Quién me ayuda? A ver, dime, Diego, que no te he escuchado. Bienvenido. Buenas noches para todos. Sigue bien. Pues yo entiendo que es más como la cultura de prevención, es buscar siempre alternativas para evitar que las cosas pasen. O sea, es reducir el riesgo antes de que se manifieste un evento adverso. Exacto. Sí, clarísimo. Eso es. Prevenir es anticipar, es ver más allá de lo que se puede llegar a presentar. Por eso, lo que ustedes han dicho, el uso de las barandas. Sí, el paciente es un paciente que está consciente, pero es un paciente que acaba de salir de cirugía. Y si yo sé que sí, es un paciente consciente, es un paciente que no tiene alteración de la marcha, pero acabó de salir de cirugía por una anestesia general, hombre, sigo de la baranda. Anticípese a los hechos antes de. No espera que ocurra el evento y se caiga el paciente. No, mantenga la seguridad de ese paciente. ¿Sí? Reportar es mejorar, y lo hemos dicho muchas veces. La información de los incidentes o de cualquier evento adverso que se pueda llegar a presentar es la base fundamental para el cambio, ¿sí? Para la mejora continua. La mayoría de las instituciones hospitalarias hoy en día, lastimosamente, son pocas, ¿no? Las que reportan en tiempo real los eventos adversos cuando se presentan. Y a veces uno dice, ¿y por qué no reportan? Por el miedo, el temor de ser señalado, el temor de ser juzgado y decir, no, es que usted no sabe, usted cometió el error, usted la embarró, y que todo el mundo sepa que usted es el que comete el error, ¿sí? Por la pena. Entonces, lastimosamente, esa es la cultura inadecuada acerca del reporte, y resulta que es que olvidan que reportar ayuda a mejorar y a disminuir esos riesgos, ¿no? Y por último encontramos la seguridad es colectiva. Todos los miembros del equipo de salud son responsables del resultado final. No es solamente una persona la encargada de que el paciente esté en óptimas condiciones o que tenga una atención segura. La seguridad es de todos, ¿sí? De todo el equipo que está en la atención a ese paciente, incluida la parte administrativa también. ¿Listo? Entonces, es importante tener presente que cada acción segura construye confianza y protege vidas. Cada una de las actividades que nosotros desarrollamos en la atención de salud va a producir que ese paciente, primero, se sienta seguro en la atención, ¿cierto? Y segundo, haya certeza de que lo que se está haciendo de manera adecuada. Entonces, ya para cerrar, yo sí quisiera escuchar a unas 2 o 3 personas que me dijeran qué acción segura, de alguna manera, o ustedes como pacientes, no vamos a pensar como enfermeros, vamos a pensar como pacientes. ¿Cómo han evidenciado ustedes en la atención en salud cuando ustedes han sido pacientes una acción segura que ustedes de alguna manera lo hagan sentir bien o lo hagan sentir seguro dentro de la atención de salud? Que usted diga, hombre, yo soy paciente y me siento segura con esa persona porque veo que esa persona está haciendo tal cosa de tal manera y me hace sentir seguro en la atención. Dime, Diego. Pues cuando yo he sido paciente, a mí me da confianza una persona que esté bien uniformada, que tenga su carnet y que muestre confianza en todo lo que esté haciendo, porque así uno se tranquiliza. Exacto. Gracias. Dime, María.
Cuando he sido paciente, la amabilidad y la confianza en todo lo que tenga que hacer la enfermera o el médico o el personal de salud. Pero ante todo que sea amable, que me trate como a mí me gustaría y como yo quisiera tratar también. Bueno, ¿y por qué crees que la amabilidad hace que te hagas sentir más segura? Porque es que si una persona viene y te trata buenas noches, cómo me le va, cómo sigue, cómo está, le voy a colocar este medicamento, eso da seguridad de que la persona es humanitaria, siente ¿Eh? el dolor como a raíz de lo que yo estoy sintiendo. Entonces me da la confianza de que ella sí es una persona humanitaria. Entonces no va a venir y va a ser un robot. Ay, buenas, ¿cómo me le va? Le va a colocar ese medicamento y adiós. Exacto, mire que es una palabra muy importante, humanitaria, ¿sí? Que sepa que así como que la persona que está enfrente de ella es un ser humano y siente dolor igual, ¿sí? Dime, creo que había otra persona por ahí que levantó la mano, pero no alcancé a ver quién era. Yo, Dime. otra situación, pues a mí que me hace sentir seguro, cuando me van a tomar pruebas de laboratorio, la persona que está haciendo el procedimiento verifica muchas veces que estoy bien sentado, que estoy en una buena posición, en dado caso que la persona reaccione, tenga un evento o se desmaye o algo así, pues pueda reaccionar de forma rápida, segura y la tranquilidad de esa persona mientras está haciendo ese procedimiento. Exacto, esto se produce tranquilidad, se produce confianza, ¿no? Mire que ya con esto cerramos y es que es muy importante inspirar, y acá está, inspirar confianza y construir confianza hacia el paciente. ¿Y cómo yo construyo confianza de ese paciente? Con la empatía, con el carisma, ¿sí? Con la sororidad, es decir, la tranquilidad. A veces cuando estamos bajo mucho estrés en un servicio de urgencia que se presenta mucho, porque se cometen a veces tantos errores y se empujan y se estrellan y terminan regando las cosas, porque no están con sororidad, porque no saben manejar el estrés del momento, ¿cierto? Dime, Catalina. También va de que, por ejemplo, pues digo en algunos casos, cuando por ejemplo hay enfermeros que van y le hablan, digamos bien a un paciente, pero con los gestos están demostrando lo contrario. Entonces muchas veces eso también nos puede producir a nosotros como los pacientes sentirnos de pronto incómodos. Exacto. El respeto por el paciente, ¿no? El tener presente que la información acerca de los diagnósticos o el estado de salud del paciente es netamente privado y a nadie más le interesa. No que de pronto yo acabo de atender a este paciente, le hice X o Y procedimiento y voy saliendo de la habitación del paciente y me encuentro una compañera y le digo, uy, no, imagínese que es que este viejo, uy, terrible, qué porquería, pobrecito con ese diagnóstico que tiene, respeto por la privacidad de ese paciente, ¿no? Todo eso de alguna manera produce que haya una acción segura y construye confianza, que de alguna manera se ve reflejado en proteger la vida de ese paciente y en mantener la seguridad constante de ese paciente. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que el día de hoy les haya quedado súper enfocado todo lo relacionado a seguir recalcando muchísimo lo que es la importancia de mantener la seguridad de ese paciente. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos dentro de 8 días y espero que se encuentren muy bien, que sigan teniendo una buena semana. Muchas gracias, profe. Dios las bendiga y feliz noche a todos. Muchas Muchas gracias. gracias, buenas noches. Lo mismo, que estén muy bien. Buenas noches, muchas gracias por todo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe. Chao.